Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Hoy tenemos un programa más de Regresando a las Raíces, con un tema fascinante y se trata de la fidelidad de Dios. Quiero aprovechar para saludar a mis compatriotas que están regados, dispersos por muchas partes del mundo por la situación que vive Venezuela. También agradecerles sus comentarios, sus saludos. Esto nos impulsa a seguir trabajando en lo que Dios nos ha ordenado. Y desde aquí, desde Georgia, reciban un caluroso saludo y muchas bendiciones. Quisiéramos hacer una pequeña oración para entrar en este estudio que tendremos hoy. Y vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle la dirección al Dios del cielo. Soberano Dios de gloria, te damos gracias por este momento maravilloso que tú nos permites estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que unja mis labios y que de igual manera, Señor, prepares el corazón de todos aquellos que tienen hambre de justicia. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos por los méritos del Mesías. Amén y amén. Bien, quiero dar un resumen de la primera parte de este estudio, ya que hay muchas personas que no lo miraron, para que podamos comprender un poquito más la parte que nos corresponde hoy, que lleva como título La fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. En nuestra primera parte vimos o leímos o estudiamos acerca de ciertos versículos. En primer lugar, voy a citar alguno de ellos y dice así: Números capítulo 23 del 19 al 21 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Éxodo capítulo 34 del 9 al 11 dice lo siguiente: Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, dice lo siguiente: Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por otra parte, vimos que cada promesa estaba acompañada de un pacto de sangre. Génesis 3:15, cuando Dios le da la promesa al hombre después de su caída, vimos que los siguientes capítulos hay el sacrificio de unos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. También lo vimos en el altar que levanta Noé en Génesis 8:20 después del diluvio, cuando recibe Dios ese sacrificio con olor grato, y de igual manera Dios marca el arco iris en los cielos para confirmar el pacto que estaba haciendo con Noé y con la humanidad. Lo vimos con Abraham cuando Dios le promete a un hijo en Génesis capítulo 15 versículo 17. Vimos que Dios le dice a Abraham que preparara un altar, que sacrificara unos animales, los colocara en el altar. Al atardecer de ese día, la palabra de Dios dice que se adormecía o entró sueño en Abraham,
pero él logró ver una antorcha encendida que se movía a través de los animales, y la Biblia dice que esa noche hizo pacto Dios con Abraham. También nos dimos cuenta de que Abraham no tuvo que pasar por los sacrificios, aunque ese era la costumbre para la época de Abraham, que en el momento que se hacía un pacto, se sacrificaba un animal, se cortaba en partes y las personas tenían que pasar de un lado para otro, simbolizando que el que no cumpliera el pacto, por supuesto, iba a ser muerto de la misma manera que fue muerto el animal. Sabemos que Abraham no pasó sobre los animales, solamente pasó la antorcha de fuego, porque el que tendría un día que pasar por el fuego sería uno de sus descendientes, refiriéndose a Yeshua, el Mesías. Lo vimos con la salida del pueblo de Israel en Egipto, cuando tuvieron que matar corderos y colocar la sangre en las puertas o en los linteles de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. Eso está en Éxodo capítulo 12:7. Lo vimos también en Éxodo 24:6, cuando Dios le otorga la ley a su pueblo para hacerlo una nación especial, una nación única. Finalmente lo vimos con el sacrificio de nuestro Santo Maestro Yeshua en el Monte Calvario. Todo esto, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta también que hubo sangre derramada de aquellos hombres justos de Dios, de los profetas, y también de los apóstoles, incluyendo Juan el Bautista, que fue muerto en su ministerio. Todos ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios para que nunca faltara profeta en su pueblo. De esta manera Dios, a través de ellos, les enseñaba, los cuidaba, los dirigía, cumpliéndose lo que decía o lo que dijo Ezequiel capítulo 33 del 32 al 33, cuando dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tu palabra, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Finalmente, quiero finalizar el resumen de la primera parte recitando Josué 21:45, que dice de la siguiente manera: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Hoy en esta enseñanza concluiremos hablando de que la mejor manera de conocer la fidelidad de Dios es mirar lo fiel que Dios ha sido con el pueblo de Israel, a pesar de tantas rebeliones. Bien, vamos entonces a comenzar con un versículo que está en Jeremías 31, del 1 al 3, y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vemos que el amor de Dios hacia Israel no es un amor temporal, sino que es un amor eterno. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en el concepto de la teología cristiana
hay una doctrina que dice que Israel fue desechado por Dios, que Israel se divorció de Dios, o Dios se divorció de Israel, y que por tanto Dios ahora tiene una nueva prometida, refiriéndose a la iglesia. Hoy continuaremos el estudio y comprobaremos a través de las Escrituras si esto es así como lo dice la teología cristiana, o es un error más de una doctrina mal formada. Para comprender un poquito de esto tenemos que entender que en el concepto judío, desde el momento que dos personas se comprometen en matrimonio, a partir de ese momento se les considera casado, aunque vivan separados, hasta que llegue el momento del matrimonio y luego, por supuesto, lleguen a la intimidad. A partir de ese momento que Dios le entregó o que se comprometió con Israel en el Sinaí de ser su Dios, para Dios Israel es su prometida. Ciertamente vamos a ver que Israel ha sido castigada por rebeldía, pero que no ha sido rechazada. Vamos también a mirar que el contrato de matrimonio que recibe Israel, que fue en el monte Sinaí, no es otra cosa que la confirmación de la promesa hecha a Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Recordemos que precisamente con el título del Dios de tus padres se presentó el Señor a Moisés en el monte Oreb. Y Gálatas capítulo 3 versículo 17, Pablo lo dice de la siguiente manera: lo que digo es esto, la ley, refiriéndose al contrato, que vino 400 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. En otras palabras, lo estaba confirmando. Lo que sucedió en Moab cuando Israel pecó y Dios le pidió a Moisés que trajera unas nuevas tablas para grabar los 10 mandamientos, no estaba anulando el primer contrato, sencillamente era una renovación de lo que había sucedido por primera vez en el Sinaí. Lo que el profeta Jeremías promete no es anular el antiguo pacto, aunque la palabra de Dios dice: haré un nuevo pacto. Lo que se refiere Jeremías es renovar el que ya existe de una manera más efectiva. ¿Por qué razón? Porque esta vez la palabra de Dios será grabada en nuestros corazones y no en piedras como lo hizo en el Sinaí. Lo que pudimos ver a través del Mesías estaba contemplado en las provisiones del pacto. El error que cometió Israel, Dios lo remienda, Dios lo perdona a través del sacrificio del Mesías. En otras palabras, Dios ha estado cuidando a su pueblo durante toda la historia y proveyendo para cada necesidad, defendiéndolo de los enemigos y dándole la provisión necesaria para mantener esa prometida hasta el día de las bodas. Pablo en Romanos 15:8 dice lo siguiente: pues os digo que Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Por esa razón, también podemos ver que el Mesías vino primeramente al pueblo de Israel y en ocasiones él afirmó decir
que venía solo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez establecido el movimiento del Mesías en Israel, entonces se abrió la puerta para el pueblo gentil, y eso por supuesto lo podemos conocer en el libro de los Hechos, podemos estudiarlo en el libro de los Hechos. Podemos concluir que Dios ha cumplido toda promesa dada a su pueblo, desde sacarlo de Egipto, entregarle la tierra prometida, enviarle al Mesías y aún regresarle la tierra que perdieron en el año 1947. Creer lo que dice la teología cristiana, que Dios se buscó una nueva esposa, es antibíblico y peligrosa para nuestra fe, ya que pudiéramos pensar que así como cambió de esposa dejando Israel, pues ahora también puede hacerlo con nosotros. Lo que la Biblia sí dice es que algunas ramas, no todas, fueron desgajadas para injertarnos a nosotros. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17. Pero nunca que Israel fue desechado, como el mismo apóstol lo dice en el versículo 1, preguntándose, ¿ha sido rechazado Israel? Él mismo se responde, de ninguna manera. También pudiéramos pensar que Dios no terminó la obra con Israel, no fue capaz de hacerlo y por lo tanto lo rechaza, y entonces se busca un nuevo pueblo. ¿Y qué garantía tenemos nosotros? Si no lo terminó con ellos, tampoco lo terminaría con nosotros. Así que, hermanos, es verdaderamente delicado este tipo de enseñanza que hemos recibido por años, que nos hacen muchísimo daño, sobre todo a nuestra fe y a los que están comenzando. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Finalmente quiero recitar las palabras del profeta Oseas cuando Dios le reclama por su infidelidad. Una vez que le reclama, él continúa diciéndole a partir del capítulo 14, a partir del versículo 14 del capítulo 2, 14 al 19, dice de la siguiente manera. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Iji y nunca más me llamarás Baelí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Israel ha sido castigada en muchas ocasiones por su rebeldía, esto está claro, pero jamás ha sido olvidada. Recientemente lo vimos en la Guerra de los 6 días, cuando Dios respaldó a su pueblo y le dio la victoria sobre sus enemigos vecinos. Lo hemos podido ver claramente en el renacer de la higuera. Hoy Israel es una nación próspera. Unirnos al pueblo de Dios nos garantiza estar bajo la protección del Dios de Israel y nos garantiza recibir las mismas promesas de Israel y nos da la seguridad de tener un Dios fiel. Podemos repetir las palabras del apóstol Pablo cuando dice, estando persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará.
Confiemos en Dios. Él es un Dios fiel. Dios te bendiga.